Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de lenguaje, el día de hoy desarrollaremos el tema la oración, sujeto y predicado. Veamos la siguiente imagen. Te quiero mucho, mamita. Te quiero mucho, mamita. ¿Tiene sentido completo lo expresado por el niño? Sí, se entiende. ¿Por qué? Porque las ideas están en orden, no presenta ningún tipo de confusión. ¿Qué otras expresiones con sentido completo podrías crear con esta escena? Ellos están muy felices. La madre le da un beso a su hijo. El hijo abraza a su madre. Ellos se abrazan. Estas son infinidad de expresiones que yo puedo extraer a partir de la imagen presentada. Estas expresiones tienen sentido completo porque se entienden, porque se comprenden. Es una información completa. A esa información completa, a esa expresión con sentido completo se le conoce como oración. ¿Qué es la oración? Es la unidad de comunicación que posee sentido completo e independencia sintáctica. Posee sentido completo, ¿por qué? Porque es un mensaje que se comprende, se entiende. E independencia sintáctica porque no depende de otro tipo de información. Además, toda oración debe terminar en punto. Ejemplo, el escritorio del profesor tiene libros. Es una expresión que se comprende, no depende de otro tipo de información y termina en un punto. El escritorio del profesor tiene libros. El escritorio que le pertenece al profesor tiene encima de él libros. Es un mensaje puntual que se comprende a la perfección. Esa es la oración. Elementos de la oración. La oración está compuesta básicamente por un sujeto y por un predicado. La oración. El escritorio del profesor tiene libros. Toda esa expresión con sentido completo es una oración. Esta oración posee sujeto y predicado. Veamos cuál es el sujeto. Sujeto. El escritorio del profesor. ¿De quién se habla o de qué se habla en la oración? ¿De qué se habla? Se habla del escritorio del profesor. ¿Qué se dice del escritorio del profesor? Tiene libros. Ese es el predicado. Bien, el sujeto y el predicado son dos elementos que conforman la oración bimembre. Bimembre porque consta de dos miembros, sujeto y predicado. El sujeto es el ser o persona de quien se habla y el predicado es todo lo que se afirma, todo lo que se dice del sujeto. Cada una de estas partes tiene un núcleo, tiene una palabra importante que es la razón de ser de cada expresión. En el sujeto se encuentra el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto es el sustantivo o el pronombre en su defecto. A ver, el núcleo, el escritorio del profesor. ¿Cuál será el núcleo? ¿De qué exactamente se está hablando? ¿De el profesor o del escritorio? Se habla exactamente puntualmente de el sustantivo escritorio. Ese es el núcleo. Y por el otro lado, en el predicado también hay un núcleo, que es la palabra más importante. Y esta palabra siempre va a ser una acción, siempre será un verbo. El núcleo del predicado será un verbo. Tiene libros. ¿Cuál es el verbo ahí? ¿Cuál es la acción? El verbo tiene. Tiene es el núcleo del predicado. Y todos estos elementos dan como resultado la oración.
Cabe recalcar que existen oraciones que tienen sentido completo, aunque no se puedan dividir en sujeto y predicado. Estas oraciones son las oraciones unimembres. Son aquellas que están conformadas por un solo miembro y no se pueden dividir en sujeto y en predicado. Bien, pasemos al sujeto. ¿Qué es el sujeto? Representado por una S. Es la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo o de quien se dice algo en la oración. Ejemplo: la hija de la vecina adquirió un auto. A ver, persona, animal o cosa que realiza la acción. ¿Quién adquirió un auto? La hija de la vecina. Bien. ¿De quién se dice algo en la oración? ¿De quién se habla en la oración? Se habla de la hija de la vecina. La hija de la vecina es sujeto, porque ella hace la acción y de ella se habla, de la hija de la vecina. Todo esto es sujeto. Tengo el sujeto. Pero recuerden que todo sujeto tiene un núcleo, tiene una palabra importante y esa palabra suele ser un sustantivo o un pronombre o cualquier u otra palabra sustantivada. En este caso, la hija de la vecina. La hija de la vecina. ¿Cuál es la palabra más importante, más puntual? A ver, para ser exactos y precisos. ¿Quién adquirió ese auto? ¿Hija o vecina? ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Cuál de esos dos sustantivos fue? Fue hija. Hija es el núcleo del sujeto, es la palabra más importante porque en torno a hija gira toda la expresión. Ella adquirió un auto. Hija es el núcleo del sujeto. Siguiente oración. Jugaron Nintendo Wii. Vamos a buscar el sujeto. Persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo. A ver, ¿quiénes jugaron Nintendo Wii? No sé, no me dice. No veo nombres, pero puedo sacar una deducción, una conclusión. ¿Quiénes jugaron? Yo jugué. Yo jugaron, no. Él jugaron, no. Ella jugaron, tampoco. Tú jugaron, menos. Nosotros jugaron, no. ¿Quiénes jugaron Nintendo Wii? Ellos jugaron Nintendo Wii o ellas jugaron Nintendo Wii. Puede ser ellos o ellas. A este sujeto que se encuentra oculto, que tengo que deducir, se le conoce como sujeto tácito, que es un sujeto que está sobreentendido, no está presente, pero se sobreentiende quién es el sujeto o quiénes son los sujetos. A este sujeto oculto se le conoce como sujeto tácito. A ver, número 2, el predicado, que se representa mediante la P. ¿Qué es el predicado? Es todo lo que se dice del sujeto. Ya está, fácil. Ejemplo, la hija de la vecina adquirió un auto. ¿Qué se dice del sujeto? ¿Qué se dice de la hija de la vecina? Se dice que adquirió un auto, predicado. Y sabemos que todo predicado está conformado por un núcleo. Ese núcleo siempre será un verbo. Por lo tanto, el núcleo del predicado es adquirió. Al ser un verbo, yo adquiero, tú adquieres, él adquiere, nosotros adquirimos. Es un verbo. Siguiente. Jugaron Nintendo Wii. ¿Qué es lo que se dice del sujeto? ¿Qué es lo que se dice de ellos?
Recordemos que el sujeto tácito en este caso está escondido, está implícito. Por eso es sujeto tácito, valga la redundancia. ¿Qué se dice de ellos? Se dice que jugaron Nintendo Wii. Todo es el predicado. Cuando hay sujeto tácito en una oración, todo es el predicado. ¿Cuál será el núcleo de este predicado? El verbo. ¿Cuál es el verbo? Jugaron. Yo juego, tú juegas, ellos juegan, nosotros jugamos, ellos jugaron. O ellos juegan. Se puede conjugar. Esa es la acción. Es el verbo. Actividades. Lee las siguientes oraciones y encuentra el sujeto y el predicado, así como sus respectivos núcleos. El niño encontró su cartuchera en el escritorio. Sujeto. ¿Quién encontró su cartuchera? ¿Quién encontró? ¿De quién se habla? Se habla del niño. Núcleo del sujeto. Niño. ¿Qué se dice del niño? Encontró su cartuchera en el escritorio. Predicado. Núcleo del predicado. Recuerden que es un verbo. Encontró. Siguiente. Cantó mucho mejor. ¿Quién cantó mucho mejor? ¿De quién se habla? El sujeto no está presente, pero yo sé que está implícito. Puede ser él cantó o ella cantó. Sujeto tácito. ¿Cuál es el predicado entonces? Cantó mucho mejor. Todo. Núcleo de este predicado, cantó, al ser un verbo. Siguiente. Mi papá siempre cumple su deber cívico. ¿De quién se habla en la oración? Se habla de mi papá. Sujeto. Núcleo del sujeto, papá. ¿Qué se dice del sujeto? Que se dice de mi papá, siempre cumple su deber cívico. Predicado. Núcleo del predicado, verbo a la vista, cumple. Siguiente. Nosotros estaremos acompañándote en tu cita médica. ¿De quiénes se habla? Se habla de nosotros. Núcleo del sujeto, nosotros. ¿Qué se dice de nosotros? Estaremos acompañándote en tu cita médica. Predicado. Núcleo del predicado verbo, estaremos. Siguiente. La comida de mi país es reconocida internacionalmente. ¿De qué se habla? ¿Qué es reconocida internacionalmente? La comida de mi país, sujeto. Núcleo del sujeto. ¿Qué es reconocida internacionalmente? ¿El país o la comida? La comida. Núcleo del sujeto, comida. Predicado. Es reconocida internacionalmente. Es todo lo que se dice de la comida de mi país. Núcleo del predicado es al ser un verbo. Sus amigos le trajeron una torta. ¿De quiénes se habla? ¿Quiénes le trajeron una torta? Sus amigos, sujeto. Núcleo del sujeto, amigos. ¿Qué se dice de sus amigos? Le trajeron una torta. Predicado. Núcleo del predicado, trajeron. El último libro de Ezio Neira me hizo llorar. ¿De qué se habla? ¿Qué me hizo llorar? El último libro de Ezio Neira. Núcleo del sujeto, ¿qué es lo que exactamente me hizo llorar? ¿El libro o Ezio? El libro. Núcleo del sujeto, libro. ¿Qué es lo que se dice del último libro de Ezio Neira? Me hizo llorar. Predicado. Núcleo del predicado, hizo llorar. Al ser un verbo. No entiendo por qué no estás a mi lado. ¿Quién no entiende por qué no estás a mi lado? Yo. Yo no entiendo. ¿De quién se habla? De mí. Yo no entiendo. Yo es el sujeto. Es un sujeto implícito. Está escondido. Sujeto tácito. Por lo tanto, todo es el predicado. ¿Cuál será el núcleo? Entiendo. El verbo principal. Siguiente. Siempre te recordaremos. Siempre te recordaremos. ¿Quiénes te recordaremos siempre? ¿De quiénes se habla? De nosotros, ¿no? Nosotros siempre te recordaremos. Todo es el predicado porque es un sujeto tácito. Núcleo del predicado, acción, recordaremos.
Siguiente. Las peleas de gallos son sangrientas. ¿De qué se habla? De las peleas de gallos. Sujeto. ¿Qué son sangrientas? ¿Los gallos o las peleas? Las peleas. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Peleas. ¿Qué se dice de las peleas de gallos? Son sangrientas. Predicado. Núcleo del predicado son. Siguiente. El carro de mi hermana tiene buenos amortiguadores. ¿De qué se habla? Se habla del carro de mi hermana. ¿Quién tiene buenos amortiguadores? ¿El carro o la hermana? El carro. Carro, núcleo del sujeto. ¿Qué se dice del carro de mi hermana? Tiene buenos amortiguadores. Predicado. Núcleo del predicado tiene. Siguiente. El presidente decretó feriado largo. ¿Quién decretó feriado largo? ¿De quién se habla? Del presidente. Núcleo del sujeto, presidente. ¿Qué se dice del presidente? Decretó feriado largo. Núcleo del predicado, decretó. Del verbo decretar. Bien, hasta ahí espero que hayan comprendido la clase de hoy. A continuación en la plataforma les estaré dejando unas cuantas actividades. Así que nada, cuídense mucho. Hasta luego.